tardes. A mí me toca conversar y cambiar opiniones con ustedes respecto al patrimonio cultural zooacuático. Realmente es un patrimonio que, al decir de William Ray, antes de ingresar a la sala, ha sido abandonado por patrimonio. Debemos recuperar y ver de qué manera podemos integrar, como lo pide la UNESCO en el año 2001, que declaró el patrimonio cultural zooacuático como parte integrante del patrimonio cultural. Y el objetivo fue exhortar a todos los estados a mejorar la protección de su patrimonio zooacuático. Antes de hablar de lo que es un buque histórico, podríamos conversar a ver de qué se trata un buque. Hay varias definiciones. Un buque tradicional tiene que tener 3 características, ¿verdad? Una de ellas es flotabilidad, otra es navegabilidad y otra tiene que estar apto para transportar mercaderías o transportar personas. Cuando un barco pierde alguna de estas condiciones, la flotabilidad o la navegabilidad, se torna un impedimento para la navegación, ¿verdad? Ese impedimento para la navegación, si está dentro de los recintos portuarios, la operativa marítima se dificulta. Si está en los canales, ni hablar, se dificulta muchísimo más. Para ello, entonces, hay un marco legal, un marco jurídico del Uruguay, que decretó por un decreto ley 1434, que después fue reglamentado por el 692, que dice que todos aquellos buques que están hundidos, semi-hundidos o a flote, están sujetos a abandono a favor del Estado. Es decir, que todos aquellos buques que desde el año 73 para atrás estuvieron hundidos, semi-hundidos o varados, automáticamente fueron abandonados a favor del Estado. Eso significó que perdieron todos los gravámenes que en ellos existen. En realidad, después del año 73 y a medida que pasa el tiempo, los barcos van quedando carentes de flotabilidad, y a través de una solicitud que se hace a la Prefectura Nacional Naval, esos buques pueden ser extraídos, pueden ser desguazados y pueden venderse como chatarra si es necesario. Qué difícil que es esto. Es horrible. A ver, bueno, se me van los minutos. Volví para atrás. Cuando vemos, no todo barco puede ser desguazado, ni todo barco puede ser sujeto a remoción. Hay algunos barcos que son históricos, que tienen determinadas características y que no están sujetos a desguace. Esto es, aquellos barcos históricos que tienen una evidencia, que tienen como característica una evidencia de un desarrollo o civilización particular, que tienen tienen técnicas de construcciones de manera tal que se destacan por algo, que tienen un acervo cultural y que han estado sumergidos por más de 100 años bajo las aguas del mar continental o las aguas jurisdiccionales. El Uruguay tenía como política, cuando venía alguien a solicitar la extracción de un barco antiguo, de un barco histórico, si presentaban un proyecto ejecutivo, se estudiaba ese proyecto y la Prefectura Nacional Naval, en conjunto con la Comisión de Patrimonio, le otorgaba la solicitud, y así fue como hubo depredación de muchos barcos, de muchos pecios de navíos que no han podido ser recuperados en su totalidad. ¿Por qué le digo esto? Cuando un barco se extrae, ha estado por mucho tiempo debajo del agua, ese barco, al ser extraído, si no tiene un mantenimiento o una conservación adecuada, pierde y se va deteriorando. Eso fue lo que en Barcelona, en el año 2001, la Comisión de la UNESCO
intentó y exhortó a todos los países a integrar al patrimonio cultural subacuático como patrimonio de la humanidad que se integra, cosa que evidentemente no está en nuestra ley 14.040, no está en nuestra ley. Ahí vienen las características vamos para atrás. Bueno, lo importante de todo esto y lo que quiero dejar un poco para que nos quede en mente, que vayamos investigando, porque es un tema que realmente no ha sido investigado, no ha habido una conciencia ni de los ciudadanos ni de los estados, y ha estado sujeto a manos de personas que ¿quién nos recuerda? La famosa extracción de monedas del buque Preciado. Eso fue por autorizaciones que se hicieron y esas monedas fueron vendidas. Nos queda un poco la duda si realmente deben quedar, lo digo un poco para ir pensando y meditando, si realmente conviene que queden en una forma el patrimonio subacuático sumergido en el mar, o es mejor que los estados partes tomen conciencia del tema, permitan las extracciones y hagan los adecuados mantenimientos. Eso es un punto que tenemos que pensar y que tenemos que ir investigando para una futura ley. Hoy la declaración de la UNESCO no ha sido por nuestro país aún confirmada, promulgada, pero sí hay un decreto en el año 2006 que sacaron, decreto del Poder Ejecutivo, en el cual se prohibió la extracción, las autorizaciones no se otorgan más. Eso implicó que muchas autorizaciones que estaban pendientes las dejaron sin efecto. Ahí se suspende la recepción de solicitudes de búsqueda de embarcaciones hundidas o históricas. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue preservar esos pecios navíos que estaban bajo el mar. Preservar el patrimonio histórico y cultural del Estado sumergido en sus aguas nacionales y que forman parte del acervo natural no renovable. Cuando hablamos esto, también la Convención de la UNESCO nos da el concepto de buque histórico. ¿Qué es un buque histórico? Es un sitio, dice la Convención, arqueológico que forma parte del acervo nacional y que debe ser preservado en beneficio de la sociedad toda y no de intereses particulares. Precisamente cuando hablamos de intereses particulares, hablamos de estas personas, que por beneficios económicos particulares han destrozado y han hecho desaparecer muchos pecios de navío. La UNESCO dice, es un patrimonio que está en peligro. ¿Por qué? Porque se estima más de 3 millones de pecios de navíos naufragados, mucho peligro en sí. ¿Por qué están en peligro? Por la tecnología. Nos dicen que la tecnología actual permite tener acceso fácilmente a estos pecios de navío. Antes era más dificultoso. Ahora la tecnología permite tener un acceso directo y poder sacar. También la conservación de los mismos, como expliqué antes, no es fácil. Se extraen, entran en contacto con la atmósfera y se deterioran. Su deterioro continuo lleva entonces a su destrucción. Eso nos permite entonces presentar el objetivo principal, es exhortar a preservar el patrimonio, de la misma forma que se preserva el patrimonio terrestre, tomar conciencia de que existe un patrimonio subacuático, evitar la dispersión del patrimonio y evitar que exhortar a preservar, evitar la dispersión del patrimonio arqueológico subacuático. Tenemos, en base a esto, bastantes beneficios, tenemos dificultades, para ir concluyendo, beneficios, dificultades, en las cuales tenemos que ir pensando para la nueva ley. Es imprescindible que tomen conciencia y dispongan de normas reglamentaristas que eviten la depredación. No dejar en manos, de inescrupulosos la extracción de pecios, de navíos u otros objetos que permanecen desde años en el mar. Tenemos una oportunidad. La oportunidad es reformular la ley, integrar el patrimonio subacuático,
realizar investigaciones arqueológicas que estén medidas, que estén controladas, y es una oportunidad para promover también la transferencia de tecnología e intercambio de la información. Hasta acá yo pretendí darles un flash muy somero, pero más que nada intercambiar opiniones y tener conciencia de que hay un patrimonio zooacuático que debemos preservar y que sobre todo debemos pensar de qué manera podemos ir dando pasos para esto. Bueno, muchas gracias.